Y quiero invitarles a abrir su Biblia en San Mateo capítulo 13, el verso 3. El Señor ha hecho cosas grandes con nosotros. Amén. Nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado el gozo de su presencia. Hoy estamos, o en este mes estamos cumpliendo años como ministerio, como iglesia. Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llevar la palabra de Dios. Saludamos también a las personas que están con nosotros a través de internet, en Bogotá, la iglesia, en Medellín y en los diferentes lugares donde se conectan con nosotros y reciben esa palabra. Los bendecimos hoy. En San Mateo capítulo 13, verso 3, dice la palabra: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos para escuchar la palabra de Dios? El verso 11 dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. ¿Cuántos se alegran porque a los que reciben la palabra y aman a Jesús se nos permite entender los secretos del reino? ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Dice: pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Estos últimos versículos los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Dile: Señor Dios mío, yo no quiero ser de los que no escuchan tu palabra. El verso 16 dice: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Nosotros tenemos la bendición de escuchar las palabras de Jesús y de ver su gracia sobre nosotros. Amén. Alabe al Señor por eso. ¿Cuántos se alegran esta mañana por ser benditos al escuchar la palabra del Señor? Somos benditos, somos bienaventurados. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3 dice: dichoso quien lee y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético. Dichosos los que han aceptado la invitación hoy para escuchar la palabra de Dios. Dice: y dichosos los que cumplen esta palabra escrita, porque la hora final está al caer. Dice otra versión: la hora final viene, se acerca el tiempo del fin. Dichosos los que sacamos este tiempo, los que aceptamos la invitación de Jesús, los que aceptamos la invitación para oír la palabra de Dios. Somos dichosos. Y dice la palabra que a los que escuchan, dice Jesús, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces mira la bendición que tenemos nosotros al escuchar la palabra de Dios. Se nos dará más conocimiento, tendremos más conocimiento de Dios, tendremos más bendiciones, aprenderemos más, conoceremos de una manera más profunda a Dios. Pero dice la palabra, tristemente, para los que rechazan escuchar la palabra de Dios, a ellos se les olvidará, se les quitará
aun lo poco que hayan recibido. Por eso hoy usted es bienaventurado. Tal vez alguien diga, alguna persona diga, uy, ¿qué será algo tan especial donde me invite? ¿Será que nos van a dar un buen almuerzo? Yo les digo, mira, más especial que un almuerzo con carne a la llanera o con bandeja paisa, no sé, más especial es la palabra de Dios, que llena el alma, que llena el espíritu y que nos lleva, nos guía a la salvación. Y que cuando usted recibe una palabra de fe, usted puede a través de esa palabra de fe recibir milagros, recibir sanidades, recibir la restauración de su relación de pareja, la restauración de su familia, la salvación de sus hijos, recibir el conocimiento que va a traer vida y salvación a su casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la palabra de Dios, poderosa. Dice el Señor Jesús que a los que escuchan la palabra, nos habla de continuidad en recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Nos habla de perseverancia, permanencia en recibir la palabra de Dios. A los que escuchan la palabra de Dios se les dará más conocimiento, entenderán mejor, tendrán experiencias gloriosas con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, pero nos habla de permanencia, es decir, no escuché algún tiempo y me olvidé y no volví a la iglesia, no volví a escuchar. Jesús está hablando de permanencia en escuchar, en recibir la palabra, porque la palabra de Dios es el pan espiritual, es el alimento para vivir, y nosotros no podemos comer un día y olvidarnos de comer porque nos vamos a morir, ¿cierto? Nos vamos a enfermar. Necesitamos estar comiendo, alimentándonos todos los días, alimentándonos bien, ¿cierto? Nosotros comemos en la mañana, comemos al almuerzo, comemos en la comida, y aparte de eso también a media mañana, a media tarde también podemos comer algo, ¿cierto? Estamos continuamente dándole la energía, los nutrientes a este cuerpo. Pues, ¿cómo puede una persona vivir espiritualmente cada 8 días, recibiendo solo cada 8 días? No, la persona necesita estar en contacto con la palabra de Dios todos los días. Si pasó un día y no tuvo contacto, bueno, uno puede pasar un día sin comer y no se muere, ¿cierto? Usted puede pasar hasta 2 días, pero luego rápido vamos a volver a alimentarnos, porque si no nos vamos a enfermar, nos vamos a desnutrir. Espiritualmente es lo mismo, necesitamos estar escuchando la palabra de Jesús. A ellos Dios promete darles más conocimiento, a los que escuchan la palabra. A los que no permanecen con la mente abierta a la palabra de Dios se les quitará aún lo poco que recibieron algún tiempo. Fueron a la iglesia porque los invitaron una vez y de pronto se sintieron contentos, uy, qué bonito, me sentí bien, pero después a la persona se le olvidó lo que habló el pastor ese día, ¿sí? A la persona se le olvidó de seguir yendo a la iglesia, se fue y se olvidó. El enemigo se encargará de que olvide la palabra que ha recibido para que no pueda crecer espiritualmente. El verso 19 dice que la semilla, verso 19 de Mateo 13, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces cuando la persona viene, recibió, no entendió mucho, se fue, se olvidó de seguir yendo a la iglesia. Dice que el enemigo se encarga de robar la palabra que fue sembrada en su mente para que no tenga el conocimiento más grande, el conocimiento de la salvación. El enemigo quita. Ahí habla de la semilla que cayó en el camino, donde la tierra está muy pisada y la semilla queda expuesta y las aves vienen y se la comen. Entonces eso espiritualmente está representando cómo la semilla, al predicar la palabra en este momento, yo estoy regando la semilla. Y esta semilla está cayendo en diferentes tipos de tierra. ¿Qué tierra eres tú? El mensaje de hoy, el título es Buena Tierra. ¿Tú eres buena tierra? ¿Tú eres tierra de pedregales para la semilla de la palabra de Dios? ¿O tú eres tierra de espinos y abrojos? ¿O tú eres buena tierra? O tal vez eres tierra muy pisada y dura.
En el camino la tierra es muy pisada y está dura. Cuando la semilla cae, queda expuesta y entonces las aves vienen y se la comen. ¿Qué tipo de tierra eres tú hoy para esta semilla que yo estoy regando? La palabra de Dios. Y dice que estas personas no entienden el mensaje porque no escudriñan, no se esfuerzan por entenderlo, no piden a Dios que les dé sabiduría. Entonces la palabra es predicada y de pronto alguien dice, no, yo fui porque me invitaron, ya como que me sentí comprometido y fui. Pero con eso está indicando que no se esfuerza por entender qué tan importante es lo que me están diciendo. Entonces esa persona se olvida la palabra cayó en tierra dura. En Génesis capítulo 15, el verso 7 dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer esta tierra? El Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Es una ofrenda para el Señor. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó, dice el verso 11. Y el verso 12 dice, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente. Estaba cansado Abraham de espantar los buitres que se querían comer los animales. Los buitres comen animales muertos, pero en ocasiones cuando tienen mucha hambre cazan presas vivas. Pero ellos están más pendientes a ver dónde se muere alguien, ¿sí? Y están ahí, y la persona puede estar, o puede ser una persona, estaba leyendo algo sobre personas que pasan un desierto tremendo para pasar a Estados Unidos y muchos quedan en el desierto. Los buitres están ahí, la persona está muriéndose y ellos ahí, ¿a qué horas está tan débil para empezar? Acabarlo de matar y comérselo. Pues Abraham había traído esa ofrenda que Dios le pidió. ¿Le pidió qué? Una novilla, le pidió varios animales y los trajo como ofrenda para el Señor. Pero los buitres estaban ahí y Abraham todo el día luchando, espante esos animales porque esto es para el Señor, esta ofrenda para Dios. Y luche hasta que llegó la noche y ya los buitres fueron a dormir. Entonces Abraham pudo descansar y estaba tan agotado de esa lucha que se quedó profundamente dormido, dice la palabra de Dios. ¿Qué representa esto? Representa que lo que Dios te ha dado, lo que tú tienes para Dios, es porque tú tienes que defenderlo a capa y espada, como decimos popularmente, ¿cierto? Tienes que luchar, no puedes permitir que las aves vengan y se roben la semilla que fue sembrada en tu corazón. Amén. Tienes que luchar, el enemigo lo intentará con muchas situaciones, problemas. Ya mi esposa va a hablar un poco acerca de eso, de robar la semilla, de que te olvides, de que no vayas más a la iglesia, de que te decepciones, de que digas, no, pero yo no siento nada. No, tú tienes que batallar, tienes que luchar para alcanzar lo que Dios tiene para ti, para conservar lo que Dios te ha dado. Y eso hizo Abraham. Porque los buitres esperan a que alguien se deje morir para caer en picada sobre la carroña. Alguien se deja morir espiritualmente y ahí están los demonios. Como Jesús dijo que cuando alguien es libre, porque recibe la palabra, el espíritu malo sale, pero se va, porque Jesús hizo libre a esa persona recibió la palabra. Pero dice la palabra que luego el espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí. Y vuelve y la encuentra limpia porque Jesús limpió esa vida, pero esa persona se fue y se olvidó de la palabra. Dice que va y toma otros 7 espíritus peores y viene para meterse a la vida de esa persona.
Por eso nosotros tenemos que ser como Abraham. ¿Cómo defendemos? Amén. La bendición. ¿Cómo defendemos lo que le vamos a ofrecer a Dios? Nuestra vida. ¿Cómo nos defendemos de morir espiritualmente? ¿Cómo nos mantenemos vivos y no solo sobrevivir, sino tener vida para bendecir a otros, para salvar a nuestra familia, para alcanzar a nuestros amigos, a nuestros conocidos? Amén. ¿Cómo tenemos una vida de oración? ¿Cómo tenemos una vida que recibe la palabra de Dios? ¿Para qué? Para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen, yo soy ese valiente que voy a luchar por lo que Dios me ha dado? ¿Cuántos dicen, yo soy buena tierra? Entonces Abraham lucha. Esto representa el esfuerzo, la guerra espiritual, la diligencia en cuidar la semilla de Dios en nosotros y hacer que sea fructífera, no permitiéndole al enemigo robarla. La iglesia nos ayuda en esta labor. Por eso nosotros trabajamos como iglesia. Para ello, debe pedirle a Dios que le ayude a entender su palabra para que el enemigo no se la lleve a través del olvido. Santiago capítulo 1, el verso 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Si necesitamos sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pedirla. Pero hay personas que dicen, no, es que yo leo y me da sueño, entonces yo dejo la Biblia por ahí. Yo voy a la iglesia y me da sueño. No, yo leo y no entiendo. No se quede ahí. Usted es un valiente, usted es una guerrera que va a luchar para entender el mensaje de Dios para su vida, que va a luchar para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Amén. No se quede ahí. No se quede que otro lo empuje, por favor, vaya a la iglesia. No, diga, yo voy a ir, yo voy a buscar, yo voy a alcanzar la bendición. Yo no voy a permitir que los buitres, que el enemigo me robe lo que Dios me ha dado. Yo soy un vencedor, yo tengo la bendición de Dios, amén. Y dice, cuando le pidan sabiduría a Dios, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Ahí es donde el enemigo roba la palabra y hay inestabilidad espiritual. Esdras capítulo 7, el verso 9 dice, pues la bondadosa mano de Dios estaba sobre Esdras. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces Esdras, dice la Biblia, que fue próspero, que fue bendecido por el Señor, que Dios le abrió puertas de bendición porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor, y no solo eso, sino enseñarla a otros. Entonces tú serás una mujer próspera, un hombre próspero en la medida que decides recibir la palabra, escucharla continuamente, ponerla en práctica y enseñarla a otros. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, dice el Señor. Entonces es triste ver personas que han recibido con gozo la palabra y luego están decepcionadas. No volví a la iglesia porque esto, porque aquello, no, tal cosa. Y ha venido la decepción, y yo he conocido personas que las he visto llenas de alegría en la iglesia, llenas de gozo, llenas de esperanza, y uno siente tristeza cuando las ve luego decepcionadas. No, es que tal cosa, o es que aquello, o simplemente se olvidó. La razón de esto es la falta de raíces profundas. Dice que es la semilla, no tiene raíces profundas. Las buenas raíces mantienen un árbol firme en contra de los vientos y las fuerzas que intentan derribarlo. ¿Han visto los elefantes cuando van y buscan un tronco para rascarse, no? Buscan un árbol. Si ese árbol no tiene buenas raíces, lo tumban.
lo arrancan, pero el árbol tiene buenas raíces, ¿cierto? Ustedes han visto en los huracanes cómo esos vientos tan tremendos, acabó de pasar un huracán tremendo en las islas de las Bahamas, ¿cierto? Y uno en las transmisiones, yo he visto en transmisiones de esos huracanes cómo esas palmeras se doblan y las hojas tocan el suelo, ¿se han visto? Pero no las arranca el viento. Así es, nosotros tenemos que tener buenas raíces. Tenemos que abrazar la palabra de Dios, abrazar el evangelio para que los problemas no nos vayan a derribar y nosotros nos mantengamos firmes, venga el huracán que venga, amén. Hay que echar raíces, que usted se aferre a la palabra de Dios. Jeremías 17:8 dice: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Esa es la persona que se mantiene con Dios, ¿cierto? Los mismos problemas que hacen caer a unos hacen más fuerte a otros. La diferencia está en la fe, en nuestra actitud. Amén. El Salmo capítulo 92:12 dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos son como esas palmeras en la casa de Dios? Plantados en la casa de Dios, se aferran a la palabra de Dios. La iglesia, amo la iglesia, amo a mis hermanos, a mi familia. No voy a permitir que el enemigo traiga ofensa y argumentos a mi mente para apartarme de la iglesia. No, plantados en la casa de Dios, echamos raíces, estamos firmes. Nada de lo que venga me apartará del Señor. Yo caminaré con Él, yo viviré para Él, yo cuidaré lo que Dios me ha dado. Yo seré como Abraham, ese luchador, para ir tras lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dice el versículo 22: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con lo que parece el prototipo de la vida ideal. Y en torno a esa vida ideal, el consumismo está a la orden del día. Y entonces, ¿qué nos dice el mundo? Necesitas una casa más grande, un carro más grande, necesitas más dinero, más lujos, más ropas, más viajes, más y más y más. Y paralelo a esto, las preocupaciones nos inundan. Y cada vez se nos exige que hagamos más cosas, que compremos más cosas, que logremos más cosas, y creemos que esa es la vida de éxito. Sin embargo, en medio de esas carreras, muchas personas olvidan este consejo, que lo más importante es seguir las instrucciones de la palabra de Dios. A mí me impacta porque dice que esta semilla fue la semilla que cayó en medio de los espinos y los espinos la ahogaron. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17 y 19. 17 al 19. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. A causa de la desobediencia, Adán y Eva recibieron maldición. Ellos no siguieron la instrucción de Dios. Tenían todos los árboles del huerto disponibles para alimentarse, pero había uno del que se les había dicho que no debían comer, y ellos no siguieron el consejo. ¿Y cuál fue una de las consecuencias? Pues fue esta maldición, y es una maldición de improductividad.
El ser humano no necesitaba trabajar duro, sino estaba diseñado para disfrutar del huerto del Edén. Pero ¿cuál fue la maldición? Ahora tocaba trabajar duro, con el sudor de la frente ganarse el pan. Y dice que espinos y cardos cubrirían la tierra. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros no seguimos el consejo de la palabra de Dios, nuestra vida opera bajo esta maldición. Y es que somos improductivos. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no se le ve el trabajo? Sino que cada día está más esclavizado, o trabaja y bueno, está bien en el trabajo, pero su salud, o está bien con el dinero, pero su familia, y todas las cosas están como desordenadas y desajustadas. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, a usted y a mí. Y incluye esta maldición. Dice la palabra de Dios que sobre su cabeza fue puesta una corona ¿de qué? De espinos. Y eso no es casualidad. Jesús llevó esa corona de espinos para hacer un intercambio y para que usted ya no viva una vida de improductividad. Pero ¿sabe para qué también? Para que usted no esté en esa carrera que en finanzas la gente llama la carrera de la rata. Así se llama. ¿No ha visto a los ratones o a los hámster corriendo en una ruedita? Corren y corren y corren y corren, pero no están avanzando, no están haciendo absolutamente nada. Pues sabe, muchas personas están enredadas así, haciendo mil cosas, pero a la vez no están haciendo absolutamente nada, porque no están siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarle a que usted no permita que los espinos ahoguen la palabra. Los espinos es cuando usted le da más importancia a las preocupaciones de esta vida, o se deja deslumbrar por las riquezas. Ahora, el dinero es necesario. Todos necesitamos del dinero para hacer muchas cosas. Y no le estoy diciendo que esté mal viajar, descansar, comprar, disfrutar. Lo que yo le estoy diciendo es que el hecho de que el dinero se convierta en el Dios de su corazón, o que usted le dé cabida a la avaricia, o que usted invierta sus prioridades, sí va a ser muy nefasto para su vida, porque eso va a hacer que la palabra de Dios se desplace. Y esos afanes van a ahogar la palabra. La Biblia dice en el Salmo 127, 1 y 2: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Hoy más que nunca yo veo a la gente sufriendo de estrés laboral. Hoy más que nunca la gente está sufriendo de ataques de pánico, de ataques de ansiedad. He escuchado a personas de distintas edades, mire, he escuchado a niños pequeños contándome que están angustiados porque sienten que algo malo les va a pasar, contándome que están angustiados porque tienen temor de presentar un examen, de presentar un parcial, de hacer una exposición, porque piensan que van a salir a la calle y que un carro los va a atropellar. Y la gente está en ese estado porque está afanada con un montón de preocupaciones y cargas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? De nada sirve levantarse muy temprano y acostarse muy tarde si el Señor no edifica la casa. Los espinos ahogan la palabra. ¿Sabe cuál es la bendición de Dios? No quiere decir que usted no vaya a tener necesidad o que no vayan a haber dificultades. Quiere decir que Dios le va a dar descanso. ¿No cree que esa es una bendición extraordinaria? Cuando usted permite que su corazón sea buena tierra y que la palabra se siembre en su vida, usted va a tener descanso en lo que hace. Va a trabajar pero con descanso. Va a venir a la iglesia y va a tener descanso. Va a disfrutar de su familia. Va a tener paz. Amén. Así que yo le invito a que no permita que las preocupaciones tomen el control de su vida, porque esas preocupaciones le arrebatarán eso que usted está recibiendo hoy. Las preocupaciones le añadirán tensión y angustia, pero si ustedes atesoran la palabra de Dios, ustedes tendrán ese descanso. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo necesitamos.
necesitamos, y es totalmente opuesto a lo que el mundo vende. El mundo lo presiona para que usted esté en una carrera y ojalá que usted tuviera 30 horas al día para hacer 10,000 cosas. Pero el Señor le dice, mire, no se preocupe por nada. ¿En cambio qué? No le está diciendo que no haga nada. No es que los hijos digan, sí, ve, ma, no hay que hacer nada. No, le está diciendo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por todo. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a tener un escudo de protección. Y la palabra de Dios se va a atesorar en nuestro corazón. Y el Señor guardará nuestra mente y nos dará paz. En un mundo que está caótico y que está bombardeando a la gente para que la gente esté en casi que paranoia colectiva, Dios le brindará paz y descanso. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 23 del pasaje con el que iniciamos acerca de la parábola del sembrador de Mateo. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Cuántos de los que están aquí son buena tierra? ¿Cuántos de los que están aquí son buena tierra? Levante fuerte su mano y diga amén. Amén. Pues sabe, cuando uno es buena tierra, eso se nota. ¿Sí o no? Eso se tiene que notar. Yo no sé mucho de agricultura, pero yo me imagino que el agricultor sabe cuál es la buena tierra, ¿verdad? La sabe distinguir. Hay unas características especiales. ¿Sabe cuáles son las características de ser buena tierra? Diga, disposición. ¿Cuántos están conmigo? Disposición, fe, obediencia y fruto. Hay una historia en la Biblia que registra muy bien estas características y que a mí me encanta. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 29 al 34. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo. Y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después les sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer tanto a él. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Es un ejemplo maravilloso. Yo no sé si usted recuerda la historia. Pablo y Silas son encarcelados injustamente y dice la Biblia que el carcelero los llevó a lo más profundo y les puso un cepo. Pero a la medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Ellos no se estaban quejando, ni estaban renegando, ni estaban maldiciendo. Miren lo que nos toca por predicar la palabra de Dios. No dice que ellos estaban cantando, alabando el nombre de Dios. ¿Y qué sucedió? Empezó a temblar y las puertas de las cárceles se abrieron y todos salieron. ¿Y qué creen que pasó? Imagínense el chicharroncito para el carcelero. Todos los presos estaban afuera. Imagínense el caos y la conmoción. Como cuando aquí se cayó el muro de la cárcel por temblor. Y a mí me habían dicho, yo no sabía, hay una reja, una malla antes del muro de concreto. Y alguien estaba diciendo, no, se cayó el muro y se escaparon un montón de presos. Y yo en algún momento pensé que era en serio. Pues imagínese el susto del carcelero. Y dice que él se va a suicidar, se va a quitar la vida. ¿Y sabe qué hacen Pablo y Silas? Le dicen, tranquilo, cálmate, todos estamos aquí. Imagínese. El chance de la vida para todos, pero todos estaban ahí bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces es en ese momento cuando él cae de rodillas porque ve la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mire, eso es disposición. Disposición es cuando usted dice, ¿qué tengo que hacer?
¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Qué más necesito? Cuando usted le está diciendo, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué cambios deben ocurrir en mi vida? Disposición para que Dios obre. Él sabía que tenía que haber un cambio en él y que él necesitaba hacer cosas para conocer a Jesucristo, a ese mismo Jesucristo que los había librado a ellos de la cárcel, a ese que les había dado la paz para estar cantando en medio de la aflicción de la noche. Entonces, él les pregunta y Pablo y Silas le dicen, ¿qué tiene que hacer? Y él, ¿qué hace? Él obedece. Él obedece, él les restituye, él les venda las heridas, él tiene disposición. Pero aparte de disposición, ¿sabe qué también tiene este hombre? Tiene fe. Porque ¿qué le dicen ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú junto con todos los de tu casa. Y no dice, uy, no, es que mi mujer es una tatacoa, a ella no le vayan a predicar. Ella es Anabel. Mitad anaconda y mitad cascabel. No, él no dice eso. Sino que él, ¿qué hace? Los lleva a su casa, porque él cree la promesa. Si estos hombres me han dicho que yo creo en Jesucristo y esa salvación me toca a mí, pero también a los de mi casa, pues vamos a mi casa para que los de mi casa también escuchen, porque él tiene fe. Pero ¿qué más tiene? Tiene un corazón obediente. Dice que enseguida se bautizó. ¿Usted sí sabe qué hora era? Era la medianoche. Tal vez este hombre se bautizó alrededor de las 3 de la mañana. Imagínese, 3 o 4 de la mañana. Él no hizo curso, él no esperó 10 años para ver si sí se bautizaba o no se bautizaba. Él dio el paso inmediatamente. Tenía un corazón obediente. Él quería seguir el consejo que le habían dado estos hombres, porque había recibido la semilla y porque él era buena tierra. Y al final, ¿qué más hace? Da fruto. Porque la buena tierra, ¿qué tiene que hacer? Dar fruto. ¿Y se acuerdan que hace 8 días en la palabra hablábamos qué significa dar fruto? Dar fruto es que la gente descubra que hay algo diferente en mi vida, que la gente pueda ver que yo he cambiado, que la gente pueda ver que yo he sido transformado, que no soy perfecto, pero encuentran gozo en mí a pesar de que estén problemas. Encuentran que yo soy pacificador en vez de alborotador. Encuentran que mi lenguaje ha cambiado. Encuentran que tengo una perspectiva distinta del futuro. Eso es fruto. Pero ¿sabe qué también es fruto? Que yo pueda compartir este mensaje con otras personas. Dice que la buena tierra dio fruto al 30, al 60 y ¿qué más? Al 100 por uno. ¿Al qué? Al 30, al 60 y al 100 por uno. No podemos ser buena tierra si nosotros no damos fruto. Dar fruto es que usted haya invitado a alguien para que venga a esta reunión por primera vez. Eso es dar fruto. Dar fruto es que usted no se quede simplemente con lo que ha recibido, sino que usted quiera más y más. Piense, ¿qué tipo de tierra soy? En este momento usted debería pensar. Y no debemos ser ni la tierra en la que vinieron las aves, junto al camino cayó la semilla y se la llevaron, ni la tierra que tenía poca profundidad, que no había echado raíces, ni la tierra que dejó que los espinos ahogaran la palabra, sino la buena tierra. Pregunte cuál es su disposición en esta hora, cuál es su actitud. Y qué pereza con ese calor tan horrible. No se puede batir, yo lo entiendo que se bata porque está haciendo calor, pero no deje que el calor le robe el mensaje que Dios ha traído hoy para su vida. Que usted diga, ay, un domingo a las 10 de la mañana, con ese solazo deberíamos estar en el río o echando piscina. No deje que esas cosas le roben la palabra. No deje que la pereza o una actitud, estas sillas deberían ser abullonadas como las del cine. No permita eso, sino que tenga la disposición y cada domingo venga a este lugar diciendo, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿En qué debo cambiar? No venga diciendo, lástima que no vino mi hijo, esa palabra era para él. No, esa palabra es para usted, esa palabra es para mí. Eso es disposición. Tenga fe y crea que las promesas que Dios le ha hecho se van a cumplir en su vida y en la vida de los suyos. Obedezca el consejo de su palabra y dé fruto. Eso es ser buena tierra. Ore para que usted no solo dé fruto al 30, ni siquiera al 60, sino dígale, Señor, yo quiero ser esa tierra que da fruto al 100 por uno. ¿Cuántos quieren ser?
Los que dan fruto al 100 por 1. Hoy yo le quiero animar, le animo para que usted sea esa buena tierra. Con mi esposo le animamos para que usted disponga su corazón y para que atesore lo que hoy ha recibido, pero no se quede solo con eso. Y no deje que los afanes le ahoguen, ni deje que las distracciones de la vida le enreden, sino que permanezca, que usted se plante en la casa de Dios, que usted persevere aquí, que usted dé pasos. Ojalá que usted inicie su discipulado, todavía está tiempo para iniciarlo. Que usted dé el paso del bautismo, que usted diga: mi casa está disponible para que se predique la palabra de Dios. Yo también quiero enseñar, me gustaría estar en la alabanza, me gustaría ser maestro de niños. Que usted dé esos pasos. Eso significa dar fruto. Cuando usted da fruto, va a comprender lo poderosa que es la palabra de Dios y todo lo que el Señor quiere hacer en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si se coloca de pie? Dele ese aplauso al Señor y colóquese de pie.